Hola, buen día. Bienvenidos a su video de aprendizaje con el título de Corrupción. El objetivo es que el agremiado tenga una herramienta totalmente gratuita que sea de ayuda para acreditar el examen de certificación de prevención de lavado de dinero ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los videos son cápsulas en forma de resumen con la finalidad de generar una huella de reconocimiento y sea más cómodo el estudio y la comprensión del temario. Contexto internacional. Aquí revisaremos 3 convenciones: la Convención Interamericana contra la Corrupción, mejor conocida como Convención de Caracas; la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, conocida como Convención Anticohecho; y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también conocida como la Convención de Mérida. La Convención Interamericana contra la Corrupción busca promover y fortalecer el desarrollo en cada uno de los estados parte, establecer los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, e incentivar, facilitar y regular la cooperación entre los estados. Entró en vigor en 1997 y es el primer instrumento jurídico internacional en este campo que reconoce la trascendencia internacional sobre el aspecto de la corrupción. La Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales entró en vigor en 1999. Establece medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan, den o encubran gratificaciones a servidores públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Esta convención tipifica penalmente esta conducta, dado que sobornar a servidores públicos extranjeros para obtener ventajas en el comercio internacional socava la gobernabilidad, el crecimiento económico y la competitividad en los mercados. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción entró en vigor en 2005. Adopta medidas para prevenir y combatir eficaz y eficientemente la corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes. También fomenta la cooperación internacional, la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción. Promueve la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Una función pública eficiente y transparente es la base de un buen gobierno, según la Convención de Mérida. Transparencia internacional. La Organización Internacional de Transparencia define a la corrupción como el abuso del poder para beneficio propio y puede clasificarse: número 1, corrupción a gran escala; número 2, actos de corrupción menores; número 3, corrupción política. La corrupción política es la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonio.
El GAFI en la recomendación 12 requiere que los sujetos supervisados tengan sistemas de gestión de riesgos apropiados para determinar si un cliente o beneficiario final es una PEP. Las PEP que realizan actos de corrupción se tomarán grandes molestias para ocultar su identidad y el origen de los recursos, a fin de colocar el dinero derivado de actos de corrupción en el sistema financiero sin sospechas. En algunos casos, las PEP antes señaladas también intentarán evadir los mecanismos de detección y regulación dentro de su jurisdicción para engañar al sistema y ocultar el origen de los ingresos antes de que el dinero llegue a otra jurisdicción. Grupo Egmont. Esta investigación se realiza con el propósito de reconocer que la corrupción es un delito generalizado que afecta a todos los países y economías, además de dificultar el crecimiento económico. La corrupción socava la confianza en los gobiernos, desvía los recursos públicos en detrimento de importantes iniciativas y tiene un impacto en la presentación de servicios esenciales como servicios de salud, infraestructura nacional y en la educación. La corrupción, como muchos otros delitos, se encuentra motivada por la codicia y el afán de lucro. Como consecuencia de esto, la inteligencia financiera resulta vital para detectar casos de corrupción e iniciar las acciones legales correspondientes. En el contexto nacional, la reforma constitucional del 7 de febrero del 2014, que adiciona y reforma diversas disposiciones del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos en materia de transparencia, amplió el catálogo de los sujetos supervisados a transparentar su información. Hacer pública la información de los partidos políticos, los sindicatos, los órganos autónomos, los fideicomisos y los fondos públicos. Esto fue el 27 de mayo del 2015 cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción en el artículo 113. En la cuarta reforma se amplía y fortalece las facultades de fiscalización de la ASF, la Auditoría Superior de la Federación. El 18 de julio del 2016, el Comité de Participación Ciudadana y establece las bases del Sistema Nacional de Fiscalización. El 18 de julio del 2016 se publican nuevas leyes secundarias, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por otro lado, la Evaluación Nacional de Riesgos considera la percepción de la corrupción como un riesgo nacional de vulnerabilidad e impacto alto, mencionando lo siguiente: la percepción de la corrupción es un elemento que pudiera vulnerar fuertemente nuestro sistema de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ya que constituye un facilitador para la comisión de delitos, sin que ello impida represión de estos. Algunas medidas adicionales
para las PEP nacionales de alto riesgo y personas vulnerables de alto riesgo es solicitar copia de la declaración patrimonial y de intereses de los servicios públicos más recientes, que debe ser presentada anualmente al órgano interno de control de la dependencia. Cuando sean socios o accionistas de alguna empresa, será corroborar si dicha empresa se encuentra en el listado de empresas con operaciones presuntamente inexistentes que emite el SAT. Ocultamiento de identidad. Las PEP saben que su estado como personas políticamente expuestas puede facilitar la detección de algún eventual comportamiento ilícito. Esto significa que las PEP pueden intentar ocultar su identidad para evitar la detección. Algunos ejemplos son uso de vehículos corporativos sin una justificación comercial válida, uso de miembros de la familia, asociados cercanos o empleados como propietarios reales. Los comportamientos atípicos de las PEP nacionales y personas vulnerables: un alto índice de uso de efectivo en las cuentas del cliente, incremento injustificado de los ingresos y patrimonio, y el cliente o usuario parece incómodo o renuente para proporcionar información sobre la fuente de riqueza. Política antisoborno. Uno de los riesgos asociados al de corrupción es el de soborno. En este sentido, es deseable que los sujetos supervisados cuenten, como parte de su política de cumplimiento, con una política antisoborno, el cual esta política ayuda a identificar y evaluar sus riesgos de soborno, así como establecer controles efectivos, habilitar canales anónimos de denuncia para recibir, analizar, atender e investigar, y en su caso actuar conforme a la legislación aplicable. El desarrollo de políticas de debida diligencia del cliente, específicamente tratándose de clientes que sean PEP. Políticas sobre regalos y hospitalidad, conflicto de interés, donaciones, premios y estímulos. La política antisoborno de cada sujeto supervisado podrá ser desarrollada en función de factores como el tamaño del sujeto supervisado, los lugares y sectores en los que opera y la naturaleza, magnitud y complejidad de sus actividades. Esta fue la cápsula de corrupción. Hasta pronto.